Señor, la estaba probando. Señor, te damos gracias por la vida de la pastora. Yo te pido que seas tú hablando por medio de ella, Señor, que si es de cambiarle la prédica para hablar lo que tú quieras, lo hagas, Padre. Yo te pido que la uses, que pongas en ella tu tranquilidad, tu paz, Señor, pero más aún tu palabra y tu Santo Espíritu sea fluyendo a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Sobre todo la tranquilidad, porque esto aquí da mucho miedo. Da mucho miedo, pero bueno, estamos en las manos del Señor. El Señor los bendiga. Eh, yo quiero orar también porque ya he venido orando desde hace mucho tiempo, que el pastor me había dicho, prepárese que ya casi le toca. Y yo le decía, Señor, así como todas las veces que se para un predicador allá al frente, que esos corazones se han preparado desde ya para recibir. Porque de nada nos sirve venir aquí, sentarnos y salir de la misma manera como llegamos, ¿cierto? Entonces, oramos, Señor, porque esta mañana seas tú, Padre Santo, impactando los corazones, Señor, trayendo a cada uno, Señor, lo que necesita, Señor. Primeramente a mí, Señor. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, porque nos preparaste de antemano, Señor, aún desde que entramos aquí a este lugar, Señor, luego con la alabanza. Gracias por esa administración hermosa que tuvimos, Señor, y eso no era otra cosa sino tú preparando los corazones para recibir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, les cuento que no es, no es un cliché, pues, cuando uno dice que, ay, que pararse aquí es muy difícil, que esto, no es de verdad, esto aquí da miedo. Verlo a ustedes todos al frente da miedo. Pero, y asimismo también cuando el pastor me dijo, Martica, te toca el domingo, yo le dije, listo, pastor, pero pues la verdad empiezan como esos nervios y empieza uno a preguntarle al Señor, porque primeramente, pues palabra hay, ¿cierto? O sea, si uno se mete a internet, si uno abre la Biblia, ahí lo que hay es palabra, pero como se trata es de traer lo que realmente el Señor tiene en su corazón para su pueblo, entonces hay que preguntar. Y yo me fui y le dije, porque primero le pregunté a los pastores, pastores, ¿hay de pronto un tema en especial o algo por el cual empezar a orar para ver qué palabra del Señor? Me dijo, no, como lo es en esta casa que me gusta tanto, aquí le dan prioridad al Espíritu, ¿cierto? Entonces, yo le dije, bueno, Señor, ¿y qué? ¿Qué palabra? Y me dijo sobre Marta y María. Y, ay, Señor, esa palabra, eso está más trillado, eso ya todo el mundo se lo sabe. Y luego le dije a mi hija y me dice, mami, ¿qué vas a predicar? Le dije, no, pues imagínate que, que sobre Marta y María. Pero es que eso yo siento que eso está como muy trillado, ya eso. Me dice, mami, tú sabes que no es así. Y verdad, la palabra es viva, ¿cierto? Si no, los que se le llevan, los que se leen la Biblia una vez al año, entonces ya no tendrían más, ¿cierto? Que hacer porque ya lo saben todo. Pero bueno, empecé a preparar la palabra y empezó el Señor a mostrarme a mí. O sea, primeramente les cuento que ha sido una semana de mirar mi interior, de mirar lo que está pasando en mi vida. Y es algo que ya había pasado otras veces, pero es necesario que el Señor nos recuerde, ¿cierto? Porque somos tan olvidadizos, porque echamos a un lado, porque conocemos la palabra, conocemos sus promesas, pero las ponemos a un lado. Y seguimos otra vez con lo mismo, y seguimos equivocándonos, y seguimos estancados porque se nos olvida. Entonces, esta palabra tiene por título, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria para aquellos que toman apunte. Y vamos a ir a Lucas 10:38.
Y así como para que se me pase un poquito los nervios, alguien así con voz de trueno que me pueda leer esta del 38 al 42, por favor. Lucas 10, 38 al 42. Nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, estás preocupada, pero solo una cosa, María, nadie va. Amén. Les cuento que por muchos años, cuando yo empecé a conocer y a entrar un poquito más en la palabra, cuando leía este pasaje o cuando predicaban sobre esto, yo sentía una vergüenza de llamarme Marta. Yo decía, wow. Y hubo un tiempo en que hasta pensé, yo dije, es que mi nombre me está marcando. Claro, como me llamo Marta, por eso es que yo soy así como soy, afanada, desesperada, queriéndolo hacerlo todo, queriendo sentirme la supermujer. Y para mí eso era, y me tocó batallar y estoy batallando con eso, mis amados, porque no es fácil. Y hubo un momento en que yo dije, uy, sí, no, definitivamente a mí este nombre me marcó. Pero, y busqué el significado de mi nombre. Y resulta que el significado de mi nombre no es ni afanada ni turbada, el significado de mi nombre es señora. Y yo dije, wow, o me quedo con el afanada y turbada o sencillamente acepto que soy una señora, ¿sí? Pero trabajar en el proceso es largo y es arduo, pero ahí vamos. Entonces, vamos a contarle, pero le voy a contar, miren, ustedes todos saben que los nombres, su significado en la Biblia tienen un lugar importante, ¿cierto? Significan mucho. Y, pero a veces no le prestamos atención a eso. Pero le voy a contar una anécdota de una pastora en Santa Marta. Ella se llamaba Julia. Y bueno, le decían Juli. Siempre íbamos con mi esposo allá y la visitábamos y era hermana Juli para arriba y para abajo. Cualquier día llegamos y está la pastora Juli. Eh, no, aquí la pastora no se llama Juli. ¿Cómo así? No, la pastora no se llama Juli, la pastora se llama Victoria. Victoria, ay, pero nosotros no sabíamos que habían cambiado los pastores. No, no los han cambiado. Es que ya no se llama Juli, se llama Victoria. Entonces nos permite hablar con la pastora Victoria. Pastora Vicky, lo está buscando el señor de Sociedad Bíblica. Bueno, entramos y claro, era la pastora Julia. Y nosotros, pues, ¿qué pasó aquí? Cuando le preguntamos, mi esposo pues le preguntó, le dije, ¿qué pasó? ¿Se cambió de nombre? ¿Usted es Julia Victoria o cómo es? Me dijo, no, es que ya ese nombre me tenía hasta aquí y me lo cambié. ¿Y por qué, pastora? Porque cada vez que alguien, yo le decía, ¿cuándo? Su nombre, no Julia. Entonces empezaban, Julia, 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 Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Y a mí eso no me gusta. No me gusta y es que me tienen con eso. Y yo dije, me cambio el nombre. Y fue y averiguó y efectivamente se cambió el nombre. Y yo me acordaba ayer y yo decía, pues vea, yo también en algún momento, bueno, yo no pensé en cambiarme el nombre, pero sí vi cómo el nombre puede ser una carga para ti si tú no decides, como decía el pastor anoche, no es de A a B, sino de A a C, porque B tuvo que ver allí. Entonces, el que vino lo entendió y el que no, que venga para que lo entienda. ¿Listo? Entonces, bueno. Volviendo acá al mensaje, ¿quién era Marta y María? Marta y María eran dos hermanas que vivían en una aldea llamada Betania
y tenía un hermano llamado Lázaro. Resulta que en lo que estuve averiguando, parece ser que Marta era como la hermana mayor y la que llevaba las riendas de ese hogar. Posiblemente Lázaro trabajaba en el campo y traía a la casa, pero la responsabilidad era mayormente de Marta. Marta, pues, y ellos eran muy cercanos a Jesús. Por eso Jesús en la palabra dice que eran amigos de Jesús. Y Jesús, cuando pasaba por allí cerca, por esa región de Judea, cuando le tocaba por allí hacer sus giras de ir a predicar y todo, él buscaba hospedarse en la casa de ellos, porque dice que los amaba mucho, ¿cierto? Para uno amar a una persona es porque ya hay una relación de amistad, porque ya han tenido mucho tiempo para compartir. Entonces, aunque en la palabra se menciona unas 3 veces que él visitó la casa de Marta, María y Lázaro, parece ser de que esa amistad venía desde hacía un buen tiempo. Y él los amaba mucho a los tres. Hay algo y es que hemos como satanizado de pronto a Marta porque Marta no escogió la mejor parte. Pero resulta que cuando se dice, se habla de la mejor, no es porque haya una peor, sino porque hay una que no fue la principal o lo mejor, ¿cierto? Entonces, esta fue la parte que Marta tenía. Marta tenía un don de servicio y María era una adoradora, así de sencillo. Yo miraba y miraba como las características de Marta y miraba las características de María y conociendo algo más o menos sobre los temperamentos, me daba cuenta de que Marta era como de un temperamento colérico y María era más bien flemática. Entonces, esto también hacía que cada una fuera totalmente distinta, que la una fuera bien alborotada y la otra fuera muy pacífica. Entonces, vamos a mirar aquí características de Marta y María. Marta era sierva devota. María era una adoradora devota. Marta era laboriosa. María era tranquila. Marta era activa. María era oidora. Marta hacía las tareas del hogar. María era descomplicada. Marta era entusiasta. María era serena. Marta era meticulosa. María era desinteresada. Marta era impulsiva. María era calmada. Marta era hospitalaria y María también. Marta era una mujer de fe. María también. Marta confiaba en Jesús. María también. Marta era práctica. María era espiritual. Marta era quejumbrosa. María era paciente. Marta era realista. María era idealista. Y Marta era esmerada y María era meditabunda. Entonces ahí vemos cuestión también de carácter, ¿cierto? Pero resulta de que aquí se trata de mirar y colocar en una balanza la devoción sobre el deber, o la devoción a un lado, el deber al otro, ¿cierto? Y mirar a ver a dónde se inclina esa balanza. Esa balanza que yo tengo entre la devoción y el deber, ¿para dónde está cogiendo? ¿Está cogiendo más para la devoción o está bajándose hacia el deber? Esa es la parte importante aquí. ¿Son buenas las dos cosas? Sí. ¿Hay que tenerlas? Sí. Porque no podemos llegar a ser tan, o sea, llegar, aunque seamos flemáticos, llegar al extremo de pronto apoyarme en que yo soy flemática, tranquila, adoradora, entonces por eso no hago lo demás. ¿Sí? Y yo creo que en parte las personas que somos coléricas, cuando tenemos una persona flemática al lado, como que nos empieza a hervir la sangre porque no camina al ritmo que queremos que camine, ¿cierto? Y eso empieza a enojarnos. Yo quisiera que en esta mañana ustedes fueran haciendo allí un examen y analizaran si ustedes se identifican más con Marta o con María.
si ustedes, vamos a ponerlo no solamente en el plano espiritual, ¿sí? Porque entonces aquí Marta se raja de una, ¿cierto? Por la palabra del Señor, sino que lo vamos a poner en el plano general, en donde está el servicio, pero también está la adoración. ¿Hacia dónde se inclina su balanza? Yo creería que la balanza, como balanza, debería estar, y ojalá un poquito inclinada a la adoración, pero no tanto, porque y entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cierto? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos si aquí los servidores preciosos que hay en esta iglesia, ellos llegaran y sencillamente se sentaran a adorar allí, pues, y las sillas sin colocar, y llegamos todos, y ay, ¿aquí qué pasó? ¿Cierto? ¿O por qué la iglesia está tan sucia? ¿Por qué esto está aquí? O que los de la alabanza llegaran y entonces todos de rodilla, orando, y el tiempo de la alabanza ahí, todo el mundo esperando, ¿y aquí qué pasó? Entonces sí tiene que haber un equilibrio. Se necesitan ambas cosas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que escoger lo mejor, ¿sí? Sin soltar lo otro. Entonces, como aquí se trata, y esa es de las cosas que le da a uno más miedo, que cuando uno va a predicar, si uno no predica con su vida, no está haciendo nada, ¿cierto? Y ahí es como cuando los que llegan aquí dicen, me voy a desnudar. Y empieza uno el Señor a sacarle porque yo miraba y yo decía, wow, Señor, esto definitivamente todo esto es para mí. Y yo les voy a decir que mm, a raíz de que en mi niñez eh, mis padres decidieron sacarnos del pueblo y mandarnos a estudiar a la ciudad más cercana, en ese caso Valledupar, y a los 10 años. ¿Listo? Yo salí, yo era una niña muy temerosa, una niña con, no sé si podría decirle de baja autoestima, pero me daba mucho temor muchas cosas. Y me voy a Valledupar a vivir donde unos tíos y allí, lógicamente, no estaba con mis papás, empieza también a crecer como el temor y todas estas cosas y yo sentía que no avanzaba. Luego en la adolescencia entró una etapa de rebeldía y yo dije, pasaron cosas de abuso verbal, de cosas que no se le debe hacer a un niño en cuanto a de pronto a no tratarte como debe ser, a tratarte de pronto como un arrimado, podía uno decir, cuando pues mis papás pagaban una pensión, pero eso me afectó muchísimo. Pero cuando llegó la adolescencia, esa rebeldía brotó y yo dije, ya no soy más la boba de antes, ya no me dejo. Y entonces me decían y yo les contestaba el abecedario y me volví grosera. Yo no me le quedaba callada a nadie. Y empecé, y lo otro era que mi mamá siempre vio en mí una niña débil, no sé por qué, pero ella veía en mí una niña débil, tal vez porque mi hermana menor es menor que yo 2 años y es una pingüita más chiquita que yo y ella era toda flaquita, yo siempre fui gordita, pero mi mamá veía que ella era fuerte y mi mamá exaltaba pues lo avispada que era mi hermana. Y mi mamá la ponía a cuidarme. Luego me fui a estudiar a Barranquilla y a mí, ella se iba en el bus conmigo, mi mamá nos embarcaba en un bus, eran 3, 4 horas de camino y mi hermana seguía a Cartagena porque ya ella estudiaba en Cartagena, pero nos embarcaba las dos en un bus y como el bus llegaba a Barranquilla, encargaba a mi hermana que me cuidara de que yo no fuera a recibir nada en el bus y que me embarcara en un taxi cuando yo llegara a Barranquilla para que llegara a la casa. Entonces, lógicamente, eso fue haciendo que yo tuviera un poco de
temor a muchas cosas, ¿cierto? Entonces pasó el tiempo y yo hoy día me doy cuenta que me volví la mujer que me volví, esa mujer que creía que lo podía hacer todo, porque yo dije, no, yo no soy así, yo necesito y me rebelé contra eso. Entonces me volví autosuficiente, quería mostrar que yo sí podía hacer muchas cosas. Y porque yo termino de estudiar, entro a la universidad, me caso antes de terminar la universidad, quedo en embarazo antes de graduarme y eh, doy con un hombre supremamente sobreprotector. Vengo de una mamá que me protegía y llego a un hombre que me sobreprotegía por amor. Entonces, yo todavía ahí no había salido la Marta que había dentro de mí, ¿cierto? Entonces empiezo a criar, nacen mis hijos, mis dos primeros hijos, los empiezo a criar y todavía yo le decía, amor, voy para el centro y me decía, no, espérate, yo te llevo. No, yo me voy en bus. No, 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 no te vayas en bus, yo te llevo. O toma para el taxi. ¿Pero por qué? No, ¿qué tal te vayas a caer por ahí? Te vayas, no, 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 te vas yo te llevo. Y nada, cuando llegué a Cali, que aquí no teníamos familia, no teníamos nada, para mí fue como, wow. Él me dijo, bueno, amor, aquí estamos solos, te voy a colocar, ¿quieres que te coloque una librería? Y yo, bueno, me dijo, yo dije, esta es mi oportunidad. Y me colocó una librería y me dijo, aquí la tiene, usted verá si la acaba o la hace crecer. Y eso para mí fue un reto. Y empecé, yo nunca había ido a hacer una consignación a un banco, con eso les digo todo. No sabía cómo se pagaba un recibo de servicio porque él lo hacía todo. Y para mí eso fue como el empoderamiento de parte del Señor y yo cogí ese empoderamiento y empecé yo era la que hacía los pedidos, yo era la que tenía que ver con proveedores, yo era la que esto y entonces eso me empezó ¿sí? A engrandecer. Y lógicamente venía también de un papá que era también estricto, pero amoroso. Entonces empecé también a ser muy estricta en muchas cosas y a exigirme demasiado. Hoy en día me doy cuenta que yo misma me exigía. Mi esposo me decía, pero ¿por qué te tienes que levantar tan temprano e irte a trabajar cuando el negocio es tuyo? Allá están los trabajadores. Y yo le decía, no, es que si no está el dueño del negocio, la cosa no funciona. Es que si esto, y empezaba mis hermanos o sea, a creerme la indispensable en todo. Y yo quería tener mi casa limpia, yo quería que mis hijos fueran los más educados, los más ordenados. No lo conseguí mucho, pero la batallé. Y me monté en la película de criar hijas. Yo decía, es que yo voy a entregar unas hijas que a mí, mis yernos, no digan, vea, aquí se las devuelvo. Josué sabe, y una de las cosas que le dije, aquí no se aceptan devoluciones. Usted sabe a quién se lleva, usted sabe cómo la crié, usted sabe lo que ella es, así que aquí nada, no se aceptan devoluciones. Porque le batallé y le hice y le hice. ¿Fue malo? No, no fue malo, pero fui dejando muchas cosas de lado. Dejé cosas importantes, las cosas necesarias de pronto se me pasaron por el afán de mostrar que yo podía, por el afán de ser la mujer 10, por el afán de ser la mujer de Proverbios 31. Se me pasaron cosas necesarias como ir al parque con mis hijos. Yo conozco los parques ahora con mis nietos. Gracias, Señor, por la posibilidad de ahora poder ir con ellos al parque. Perdí momentos especiales con mi esposo, porque él de pronto me decía, amor,
acompáñame a este viaje, vámonos a este viaje y nos pasamos el fin de semana. Yo decía, no, yo cómo voy a dejar la casa, esa casa está hecha un desastre, me toca meterme a la casa y la librería y cómo hago esto y esto y lo otro. Y perdí la oportunidad. Y hoy yo decía, yo no tengo nada de qué arrepentirme ahora que mi esposo no está. Pero esta semana ha sido de poder ver que perdí tiempo importante. Porque ese tiempo, ese espacio, poquito, aunque hubiese sido, yo me lo hubiera podido disfrutar con él en un viaje, ¿cierto? Me lo hubiese podido disfrutar con él y con mis hijos haciendo guerra de almohadas. Pero le di prioridad a muchas otras cosas. Y eso hablando en el plano familiar. Pero como ustedes saben que las cosas en el Señor no pueden, o sea, yo no puedo omitir mi parte personal y familiar o mi entorno, mi vida cotidiana, sin que eso afecte mi parte espiritual o viceversa. ¿Cierto? Una cosa lleva a la otra. Y yo miraba y yo decía, sí, definitivamente, miren, yo le he servido al Señor. Tuvimos varios años sirviendo en Palmira y era ir y venir de Palmira, la librería, los hijos que estaban en plena adolescencia, la casa, atender la gente de Palmira, venir aquí a Cali y congregarnos en la iglesia. Y fue un tiempo de muchas carreras, de muchas carreras. Y podía yo decir, ah, sí, yo me siento satisfecha porque ya le he servido al Señor, porque hice cualquier cantidad de cosas. Pero con esto yo me daba cuenta de que había dejado la mejor parte. Cuando, hablando de la iglesia, si la alabanza viene solamente a tocar, no está haciendo nada, ¿cierto? Si los de la alabanza no han estado a los pies del Señor buscando esa mejor parte, cuando llegan aquí, no hacen sino hacernos subir las emociones y no pasa nada. Cuando el que va a predicar viene aquí sin haber estado a los pies del Señor, la palabra es vana. Si usted, como miembro de esta congregación, viene aquí solamente para calentar el puesto, para salir como llegó, no hizo nada, perdió su mañana, perdió su tiempo, perdió el tiempo en que duró arreglándose y perdió el pasaje del bus o del taxi o la platica de la gasolina. Y nosotros, todo necesita una preparación, sí, como les decía ahorita. Los servidores están acá porque la iglesia necesita servidores, pero servidores que estén a los pies de Cristo, que vengan aquí no para que los vean, porque muchas veces servimos para que nos vean que servimos, porque el pastor me escogió y me llamó y entonces yo, pues, por agradar al pastor, estoy sirviendo. O porque eso representa que yo tengo un lugar en la iglesia. O porque eso hace que en algún momento yo escale y pueda estar en la alabanza o pueda estar allí también predicando y eso nos da un lugar. Entonces, la motivación del corazón, mis amados, es lo que cuenta.
¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué y para quién? ¿Para quién yo hago las cosas? Porque cualquiera puede venir y ministrar, cualquiera puede venir y dar una palabra, pero si nosotros no hemos estado allí agarrados del Señor, esto es en vano. Y podemos pasar años yendo a una iglesia y es en vano, porque no tenemos esa convicción. Cuando Jesús se refiere a escoger la mejor parte, quiso decir que aquellos cuya prioridad en la vida es Cristo, el conocerle a Él, el estar cerca de Él, ha elegido lo que durará para la eternidad. Decía el pastor ahorita, esto aquí es momentáneo y pasajero, ¿cierto? Y nos gastamos la vida invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no vamos a disfrutar. El trabajo, los logros académicos, la profesión, el llegar al puesto que me propuse, porque nos creamos unas metas. Y sí está bien crearse unas metas, pero ¿a dónde voy yo caminando hacia esa meta? ¿Voy sola o voy acompañada? ¿Sí? Nos creamos esas metas y cuando llegamos, si lo hacemos sin el Señor, me da pena decirle, pero usted va a llegar por allá magullado, cansado, afligido, va a llegar hasta con el corazón dañado porque para poder lograrlo sin Dios, usted ha tenido que pasar por y muchas veces ha tenido que atropellar gente, llevarse gente por el medio para poder lograr la posición que quería. ¿Y será que usted queda satisfecho con eso al final de la vida? ¿Será que eso agrada? ¿Le agrada a usted? Porque no vamos a hablar acá del Señor, porque si usted no lo incluyó a Él en nada, entonces nada tiene que reclamar, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar, mis amados, mirar para dónde estamos caminando y con qué motivación lo estamos haciendo. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación que tengo al venir acá a congregarme? ¿Cuál es la motivación que tengo cuando estoy con mis hijos y quiero que sean los mejores? ¿Quiero que sean los mejores para quién? Ojalá fuera así. Debería ser así, ¿cierto? Anoche el pastor decía, y sí es muy cierto, cómo presionamos muchas veces, yo no lo hice, pero sé que hay muchos padres que lo hacen, que presionan a sus hijos a que tienen que ser los mejores en el colegio. Y si no estás en el cuadro de honor y los presionan terrible y los dañan. Entonces son personas que se vuelven competitivas, son personas que quieren llegar arriba como sea. Pero ¿cómo lo estamos logrando? ¿Cómo estamos trabajando en nuestra casa con la familia? ¿Sí estamos sacando esa mejor parte para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para la gente que nos rodea? Pero aún lo más importante, ¿sí estamos sacando o dando esa mejor parte al Señor? ¿Estamos llegando a sus pies y nos estamos quedando allí a esperar? A mí me cuesta por mi temperamento. Yo, es una batalla continua, miren, esto, yo llevo 35 años de conocer al Señor. Y esto de conocer al Señor, los que tienen tiempo saben que esto es una montaña rusa, ¿cierto? A veces estamos arriba y a veces estamos abajo y a veces estamos en el desierto y otras veces estamos en los gloriosos.
Pero lo importante aquí es que uno no se dé por vencido y siga clamándole al Señor porque nos ayude. A mí me toca, miren, a mí me toca pelear en mi mente cuando me despierto en la mañana porque mi mente empieza a funcionar en pos de lo que tengo que hacer. Y me toca decirle, epa, un momentico, venga, primero vamos a orar, vamos al Señor. Y estoy, y les confieso, estoy orando y mi mente se desvía. Y digo, se me va a calentar el sol y no he barrido el antejardín. ¿Cómo les parece? El antejardín. Antes era la librería, ahora no, ahora soy una ama de casa. Una ama de casa que vive ocupada. Porque además soy de esas personas que hacen listas. Antes la lista era diaria, lo que me tocaba hacer en el día. Y qué frustración cuando el día se acababa y yo no había hecho sino 2 o 3 cosas de esa lista. Me sentía horrible, me sentía incapaz. Ahora la lista la hago y puede pasar 15, 20 días y voy allá a la lista y todavía me faltan 10 cosas. Y digo, ay, no las he hecho. Ya ha mermado un poquito. He ido aprendiendo como a que si no se pudo, bueno, listo. Pero esa cuestión sí tiene uno que ser ordenado. Y yo antes sacaba pecho porque yo era organizada. ¿Y saben qué gané con eso? Me gané una fibromialgia. Y no se lo deseo a nadie. Yo decía que yo no era una mujer que sufría de estrés. Yo decía, yo no. Cuando fui al médico que nadie sabía qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo y me buscaban un lupus y me buscaban por aquí y por allá porque yo no podía del cansancio, del dolor, del agotamiento. Entonces el médico algún día se sentó y me dijo, venga, va para donde el psicólogo. Y el psicólogo, venga, ¿usted qué problemas tiene en su casa? Y yo no tengo problemas. ¿Cómo es su relación con su esposo? Muy buena. Con sus hijos, excelente. Dan un poquito de lidia, pero ¿para qué? Los peladitos se portan bien. Y entonces tiene que haber algo que le esté afectando. No, deudas, las normales de un negocio. Hay deudas, hay compromisos, los pago y ya. ¿Y usted cómo se siente? Ah, no, yo soy una mujer que le cree a Dios. Y me enranché allí, que llegó el punto en que yo terminé dándole consejería a la psicóloga y la psicóloga me dio de alta. Porque ella me dijo, no, pues tú estás muy bien, sabes manejar las cosas, hay que mirar a ver cómo, qué está pasando. Pero eso, cuando uno no llega a los pies del Señor y cuando uno no le clama para que el Señor sea el que mire en tu corazón y te saque aquí delante de tus ojos y puedas ver lo que hay, tú no lo reconoces. Yo pensé que mi vida era perfecta porque trabajé para eso y mi sueño era ese, mi sueño era tener un hogar hermoso y yo consideraba que había sido así, ¿sí? Hoy me doy cuenta que en ese caminar perfecto de hacer las cosas bien, me llevé a mis hijos por delante muchas veces, le fallé a mi esposo porque muchas veces no estuve para él en los momentos que quizás él quería que yo estuviera. Logré un posicionamiento, logré mostrar, porque después mi mamá tenía un respeto especial por mí y eso a mí me hacía sentir muy bien, porque por fin mi madre había entendido que yo no era débil. Y mi mamá me llamaba y me decía, hija, ¿tú qué puedes? ¿Tú qué sabes? Porque es que tú eres una mujer muy sabia. Habla con tu hermana, habla con habla con tu papá que está de una terquedad terrible y él a ti te escucha. Y te voy a mandar mis hermanos, a la única a que yo le confiaría a mis hijos es a ti. Y eso a mí me hacía sentir súper, porque había logrado el respeto y la confianza que no había tenido. Pero muchas veces
dañé a los que estaban cerca de mí, por eso. Entonces, si nosotros no estamos enfocados en nosotros mismos, vamos a estar preocupados, buscando recompensas, buscando elogios, buscando aprobación, buscando un estatus, buscando un reconocimiento, haciéndome de una reputación. ¿Y cuántos no son exitosos en las empresas o en donde estén, donde laboren? Son exitosos, pero tienen hogares destruidos, pero han dañado a sus hijos. Entonces, mis amados, la reflexión es a eso, a que no podemos dejar que nuestras emociones o nuestros sentimientos carnales sin Cristo nos lleven a tener un final que no va a ser bueno. Porque así como el Señor decía, le dijo ese día a Marta, le dijo, esto nadie se los va a quitar. Lo que Él nos da no nos los quita nadie. Miren, cuando llegamos a los pies del Señor, podemos estar abatidos, pueden estar pasando muchísimas cosas, pero en Él encontramos el refugio y lo que necesitamos, ¿cierto? Para seguir adelante. En Él nos complementamos en todo. María escogió la mejor parte porque ella sabía que a los pies de Jesús no tenía de qué preocuparse. Su corazón de adoradora le permitía extasiarse solo con escuchar las palabras sabias y amorosas de Jesús. A ella no le interesaba si el tiempo pasaba, si lo que estaba alrededor la miraban o no, ella solo quería estar allí. Solo quería estar allí. Miren, cuando uno tiene tanto estrés, tanta preocupación encima, uno puede llegar a ser grosero, inoportuno, eh, maleducado, ¿cierto? Marta era una mujer de fe. Marta era una mujer que amaba al Señor, que respetaba al Señor, pero como estaba tan cargada en ese momento en que, imagínense, Jesús nunca andaba solo, andaban los 12 y un millar ahí detrás, ¿cierto? Y bueno, de pronto a la casa entraba Jesús y entraban los discípulos, pero había que alimentar a todos. Había que atender y en esa época sí que es, y todavía para esa cultura es muy importante la hospitalidad. Entonces allí todo tenía que estar al día. Allí todo y más si era para el Cristo, ¿cierto? Porque ellos reconocían lo importante que era Jesús. Entonces, ¿se pueden imaginar lo preocupada que estaba esta mujer azarada mientras que María estaba por allí, deleitada, fresca, tranquila, tirada a los pies de Cristo? Ay, yo me imagino con una cara así, ay. Y los apóstoles diciendo, ¿y esta qué hará aquí? Porque es que las mujeres no debían estar ahí donde estaban los hombres, ¿cierto? Pero eran tan amigos de Jesús que a él no se le dio nada que María estuviera allí. ¿Sí? Y entonces llega Marta y bien grosera y le dice, Señor, ¿no te das cuenta? Mira, en pocas palabras, mira esta zángana, yo aquí matándome y esta mujer aquí y no me ayuda en nada, dile que me ayude. Yo decía, había una confianza de amistad para poder llegar y decirle a una persona que llega a visitarte a tu casa, todavía que le llames la atención porque no exhortó a María. Y fue grosera, porque si el Señor no lo hizo es porque no lo vio necesario. Pero eso pasa cuando estamos llenos de cosas.
Pasamos por alto que primero está el Señor. Y llegamos y ofendemos y hacemos. Pero María, como ella estaba en lo que estaba, les aseguro que no contestó ni una, se acomodó. Y pasó y luego se enfermó Lázaro y ahí vemos que Marta sí era una mujer de fe porque Marta estuvo pendiente cuando le mandó a decir al Señor que su amigo amado estaba enfermo y ella estuvo pendiente en qué momento venía Jesús de donde estaba. Y pasaron 4 días y Marta era pendiente. Yo creo que ella tenía algunos vigilantes y le dijeron, mira, ya viene. Y ella salió al encuentro pendiente y ella tenía la esperanza. Ella no creía que iba a resucitar a Lázaro, porque pues ella le dice, no, ¿cómo va a resucitar? Lleva 4 días de muerto, ¿cierto? Y luego va y le avisa a María, María estaba acá adentro. Miren allí esto. Podía uno pensar que la que estaba delante esperando a Jesús era María, porque pues ella era ¿cierto? La adoradora, pues. Pero no, Marta también estaba allí. Y le mandó a decir a María. Y ya María vino y todo, bueno, vino pues la resurrección de Lázaro. Y pasado unos días, ya Lázaro vivito y coleando, pasó Jesús ya como unos días antes de la Pascua y llegó Jesús a comer a otro lugar y allí llegó María con su frasco de alabastro y su perfume de nardo y lo quiebra y enjuaga los pies del Señor, no solamente con sus manos, con su cabello. Aquí vemos también cómo nosotros, cuando escogemos la mejor parte, no nos importa qué nos pueda costar, ¿cierto? Entonces, a sus pies, a los pies de Jesús, podemos lidiar y administrar toda la agitación en la que se nos convierte la vida. Fuera de Él, mis amados, es difícil. Es difícil. Yo creo, ¿quiénes aquí han pasado por momentos duros y lo han lidiado solos? Y lo más tenaz es que tenemos la palabra y tenemos las promesas, pero se nos olvida que podemos agarrarnos. O por ser tan sencillo, porque es sencillo, nada más tenemos que ir. Ni siquiera nos tenemos que desplazar, ir a la Meca o ir a Roma o ir. No, solamente tenemos que llegar y sentarnos a los pies de Cristo y derramar y depositar las cargas y creer en su promesa. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 34. Así como alguien que se esté quedando dormido, que diga yo quiero leer para despertarme. Mateo 6, 25 al 34. No, mentira, alguien que esté despierto y quiera leer. Si no, no, nadie lee. Entonces, alguien que esté despierto y quiera leer. 6, 25 al 34. Y lo vamos a leer así rapidito. ¿Auri? No, hasta el 34.
Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos no invertimos el papel? ¿Cierto? Buscamos las añadiduras, nos matamos tratando de conseguirlas, nos frustramos porque no lo logramos, y después cuando ya estamos, y ojalá tengamos todavía la fuerza para llegar a los pies del Señor, y entonces ahí sí clamar. Hacemos las cosas al revés. Y por eso pasamos mucho trabajo. Pero mis amados, el Señor en su gran amor y misericordia nos trae de nuevo esta palabra para que podamos volver y buscar lo más necesario. ¿Y dónde lo encontramos? En Cristo. Entonces, el que crea que necesita de Jesús, el que crea que ha estado batallando solo y que ya no quiere más eso, póngase en pie y vamos a clamarle al Señor. Para mí esta semana ha sido porque, como les digo, quiero hacerlo todo yo, quiero conseguir los recursos yo, y los problemas no faltan. Entonces me angustio, y esta semana ha sido de un recordar y de un ir al Señor y decirle: Señor, enséñame, atráeme con lazos de amor para que yo pueda entender que tus promesas también son para ahora, y que cuando tú dices que no me dejarás ni me desampararás, es porque así es. Que cuando tú dices que contigo somos más que vencedores, es porque podemos con el problema que tengamos. Entonces, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Venimos a tus pies, Señor, porque sabemos que solo allí, Señor, encontramos paz. Solo allí, Señor, podemos tener tu presencia, Señor, y refrescar nuestra vida, Señor. Yo te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón, Padre, porque he buscado, Señor, en donde no debo. Y usted tiene que pedir perdón. Este es el momento de decirle al Señor: te necesito, perdóname, pero te necesito. Llegamos a ti, Señor, donde nadie me puede contritos y humillados, Padre, porque sabemos que solo en ti tus pies hay seguridad. arder.